Hola queridos hermanos, realmente es un privilegio poder saludarlos a través de este medio y en un día tan especial como es un domingo de Pascua. Hace poquito menos de 2000 años atrás hubo un grito que cambió el mundo. Él no está aquí, Él ha resucitado. Y esta es nuestra esperanza, la esperanza del creyente, y el que no la tiene, bueno, está sin Dios y sin esperanza. Entonces les invito a buscar un pasaje que se encuentra en Juan, el capítulo 20. Justamente trata acerca de la historia de la resurrección de Jesucristo, pero no me quiero enfocar tanto a la resurrección, sino a lo que produjo en las personas después de haberse encontrado con el Cristo resucitado. Y esta es nuestra esperanza, nuestro gozo, que también nosotros podemos percibir hoy en este día, y puede ser nuestra realidad también. Justamente en los dos últimos capítulos de Juan vemos el relato de la resurrección del Señor y luego el encuentro con diferentes personas. Y simplemente quiero destacar a dos grupos de personas. En primer lugar, María Magdalena. Allí dice en Juan 20, los primeros versículos: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, que era Juan, y fueron al sepulcro. Ahora voy a seguir del versículo 10. Y volvieron los discípulos a los suyos, o sea, no pudieron ayudar a María Magdalena. Pero María estaba fuera del sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo a la mujer: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, o sea, un jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? ¿Quién era María Magdalena? Si conocemos un poquito la historia de esta mujer, realmente fue una mujer que tenía toda la razón de amar muchísimo al Señor. El Señor Jesús, la había librado de las garras del poder demoníaco. Varios demonios habían habitado en ella y Jesús lo había sacado. Entonces en ella se demuestra justamente esto: al que mucho se le perdona, mucho ama. Y ahora había sucedido lo terrible: su maestro, su Señor, había muerto, su gran benefactor ya no estaba más. En su profundo dolor quiere demostrar unas últimas muestras de afecto, quiere ungir el cuerpo de su amado Señor. Y ahí se recuerda cuando iba camino a ese lugar que había una tremenda piedra que cerraba ese sepulcro y que necesitaba la fuerza de varios hombres para quitarla. ¿Cómo haría? Ahora, cuando llegó a ese lugar, la piedra estaba tumbada, estaba corrida, y el cuerpo de su amado Señor no estaba. Había desaparecido. Desesperada sale corriendo a donde estaban los discípulos y allí les cuenta, y Juan y Pedro la acompañan corriendo, pero después se van y no la pudieron consolar. Se quedó sola llorando frente al sepulcro. Tampoco la aparición de estos ángeles le trajo la consolación y solución a sus problemas. Quizás también nosotros tengamos problemas en nuestra vida que parecen sin solución. Ahora estamos encerrados, coronavirus, la crisis que viene, la pérdida de muchos puestos de trabajo, inseguridad en todo sentido. La ayuda que quizás esperábamos de otros no viene o resulta insuficiente. La soledad nos agobia.
la tristeza nos invade. La situación hasta se puede volver insoportable. ¿Qué hacer? Bueno, en nuestra historia, María Magdalena ve al Señor, pero no lo reconoce. Lo confunde con un jardinero. Otra vez buscaba la solución en personas. Primero era Pedro Juan, después un jardinero. A ver si te lo llevaste, decime dónde está. Lo llamativo es que a pesar de tener el Señor al lado, no lo reconoce. La solución de sus problemas estaba allí al lado de ella, pero no lo ve. Porque sus ojos, por un lado, estaban llenos de lágrimas. Y por otro, porque estaba mirando en la dirección de su problema, la tumba vacía. Y saben, esto se ve que es una situación muy, muy humana nuestra también. De ver constantemente nuestro problema y nuestro Señor está al lado y quizás no lo veamos. Recién cuando el Señor la llama por su nombre, entonces dice volviéndose ella. O sea, evidentemente estaba mirando hacia su problema, hacia la tumba, donde no estaba el cuerpo, donde debía estar y estaría muerto. Entonces, en lugar de mirar a la solución del problema, ella estaba con sus ojos puestos en su problema. Seguía mirando la tumba. En realidad su problema ya no era un problema. Jesús ya había resucitado y estaba al lado de ella. Pero su falta de fe, la dificultad, el inconveniente seguía, aunque fuera imaginario. Ahora, esto es un problema muy común. Quizás le pedimos a Dios la solución a un problema, a una situación, a una dificultad, pero seguimos tan compenetrados con el problema que nos olvidamos que esto ya está en las manos del Señor y este resucitado. ¿Recuerdan cuando la iglesia estaba orando por Pedro, Pedro que estaba encarcelado? Estaban orando y apareció Pedro en la puerta y no creían que era Pedro. Bueno, creo que tenemos mucho que aprender también de ellos. Entonces, ¿cuál es tu problema? ¿Tus ojos siguen nublados por la angustia, quizás la falta de fe? ¿Siguen mirando la oscuridad del problema? Hay una solución. Fija tus ojos en el Cristo resucitado. Ahora, ¿qué pasó con ella? ¿Qué pasó al ver esto? Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? O sea, estaba diciendo, ¿tienes motivos para regocijarte, de estar feliz? Ya resucité. Hay algo de lo cual podemos estar seguros. Cercano está Jehová a los de quebrantado corazón, como dice el Salmo 34. De ellos el Señor está muy, muy, muy cerca. Quienes buscan a Cristo, aunque no lo vean, pueden estar seguros que no está lejos de ellos. Entonces las primeras palabras del Cristo resucitado, ¿cuáles eran? Interés en lo que sentimos. Mujer, ¿por qué lloras? ¿Y cuáles son la segunda expresión que utiliza el Señor resucitado? Está enfocado en los problemas de esta mujer. La preocupación, ¿a quién buscas? Qué preciosa realidad. El Señor tiene tanta empatía, siente con nosotros, quiere saber lo que nos pasa y obviamente lo sabe, pero le gusta que nosotros se lo digamos confiados, con tranquilidad, que podamos venir a su presencia y decir, Señor, me pasa esto, aquello, lo otro. Ahora, ¿qué pasó cuando ella vio, reconoció al Cristo resucitado? Al escuchar la voz del amado, de su amado Señor, alcanzó una palabrita nomás, María. Su nombre. ¿Cuántas veces la habrá llamado con la misma expresión, el mismo acento, la misma ternura? Es que, como dice Juan, sus ovejas conocen su voz. Cuando la llamó por nombre, ahí se recordó que era el Señor. El Señor resucitado conocía su necesidad, conocía su vacío, la conocía a ella por nombre y María no tuvo necesidad ya de comentarle nada de lo que sentía, de la angustia que había pasado, la falta que le había hecho. Ya no había problema porque Jesús estaba allí. El resucitado estaba al lado de ella. Entonces ella, profundamente agradecida, impactada, solo responde, Raboni.
Es una palabra en arameo que significa gran maestro, maestro mío. Es un título que solo se da a grandes hombres, rabinos muy significativos y hasta a Dios. Entonces reconoció al gran maestro, a Dios, a Jesús como Dios. Ahora bien, lo que sucedió a María también puede ser tu realidad. Dios te conoce, conoce tu problema, tu necesidad. Te conoce mejor que te conoces a ti mismo. Quiere llenar el vacío de tu corazón con su amor. Primero, si todavía no lo reconociste como Salvador, aceptalo. Y vas a ver ese cambio. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora, para los que ya somos creyentes, Él también quiere ser nuestro Señor, manejar nuestros asuntos, cambiar quizás la perspectiva, la mirada, mirarlo a Él por encima de las circunstancias que podamos estar pasando. Y en segundo lugar, quiero referirme a los discípulos. En el versículo 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Cuáles eran los problemas de los discípulos? Tenían miedo, pánico. A pesar de reiterados avisos, anticipaciones de que el Señor iba a morir y también iba a resucitar, ellos estaban desazonados, estaban con tremendo miedo. Estaban encerrados y creo que hay un tremendo paralelo a lo que nos está pasando hoy en día. ¿Dónde estamos? Encerrados. Encerrados en nuestras casas por miedo al coronavirus, por miedo a que nos hagan una multa si llegamos a salir sin un permiso adecuado. Miedo. Ahora, ¿qué pasó cuando Jesús entró allí? La casa cerrada, puertas y ventanas cerradas, por miedo. Cambió completamente la situación. ¿Qué pasaba en toda la sociedad? Los discípulos con miedo encerrados. Los judíos con miedo a que los discípulos pudieran sacar el cuerpo de Jesucristo de la tumba. Entonces le habían hablado a los romanos que le habían puesto una gran piedra, la habían sellado y encima habían puesto una guardia por delante. O sea, todos los grupos acá involucrados estaban con miedo. Pero a los suyos se les aparece el Señor y les dice, paz a vosotros. Paz a vosotros. Entonces, los problemas de los discípulos no son los problemas de la sociedad. No estamos llenos de miedo, encerrados. Pero ¿qué pasa con la persona? ¿Qué pasa con aquellos que ven al Señor? Por fe, por supuesto. Se llenan de paz. Es que en el mundo tendremos aflicción, pero Jesús nos había dicho, confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No tengamos miedo. El príncipe de paz, el Señor resucitado, está con nosotros. Está al lado tuyo ahora. Allí donde estás encerrado. No puedes salir. Pero Cristo está contigo. No olvides eso. Poné tu mirada en el Señor y disfruta la comunión. ¿Y qué dice? Se regocijaron viendo al Señor. Entonces, dos cosas. Produce la presencia del Cristo resucitado. O podemos decir tres. En primer lugar, la salvación. El que tiene a Cristo resucitado en la vida es salvo. Si todavía no lo eres, acéptalo hoy. Cree en ese Cristo que murió en la cruz, derramó su sangre para perdonarte todos tus pecados. Acéptalo como tu Salvador. Entonces sos salvo por la eternidad. Entonces tenés esperanza, tenés seguridad. Y al ser hijo de Dios, uno no solo tiene salvación, tiene esperanza, el perdón de los pecados, sino también tiene gozo y paz. Por eso, este es el mensaje de Pascua. Jesucristo resucitó victoriosamente. Te quiere dar la victoria en la vida cotidiana, frente al hecho que sea. Entonces no miremos tanto las circunstancias. Giremos nuestra mirada hacia aquel que nos llama por nuestro nombre. Y te conoce personalmente, sabe exactamente lo que necesitas. Y ahí te llama, y ahí pone tu nombre. En lugar de María, el tuyo. Y ahí vas a ver que Dios te llena de profunda paz. Él no está aquí, ha resucitado. Que este sea el mensaje que llene tu alma de paz. Dios te bendiga.